En Historia Universal vamos a trabajar acerca de los primeros temas, los temas más importantes en Historia Universal, ¿ok? Muy bien, vamos a ir avanzando. A ver, vamos a hablar acerca primero de la llamada prehistoria. La prehistoria, también llamada la Edad de Piedra, ¿no? La Edad de Piedra o la prehistoria. Sabemos que en la Historia Universal hay distintos eventos o momentos de la historia universal. Entonces vamos a recordar los primeros momentos, que comprenda lo que es en todo caso la llamada Edad Antigua. Hoy día vamos a trabajar en un repaso violento la llamada Edad Antigua, ¿ok? Bueno, en la Edad de Piedra tenemos las tres etapas: el periodo del Paleolítico, el periodo del Mesolítico y el periodo del Neolítico. Hay que recordar que estas etapas representan fases de la Edad de Piedra. El Paleolítico fue la época donde la economía del hombre fue una economía de tipo depredatoria, fue una economía de tipo parasitaria, en la cual los hombres, pues, organizados en bandas en el mundo, desarrollan la caza, la recolección, viven en cuevas y hacen el arte rupestre, así como también el arte mobiliario. El Paleolítico en la historia universal coincide con el llamado Pleistoceno. Y recordar también que el Paleolítico es el periodo en el cual se desarrolla la hominización o la evolución del ser humano. Luego pasamos al Mesolítico. En la historia universal, el Mesolítico es el periodo en el cual surgen los llamados domesticadores de plantas y animales. Es el periodo de la llamada economía de tipo semiproductiva, también llamada economía mixta. En este periodo vamos a ver que los hombres están haciendo domesticación de plantas y animales, pero viven en un contexto donde la era de hielo está terminando y se inicia el calentamiento de la Tierra, también llamado el Holoceno. Finalmente pasamos al Neolítico, es la etapa final. En el llamado periodo neolítico desarrollamos una economía de tipo productiva, donde los hombres de la tierra lograron desarrollar la agricultura y la ganadería, se han consolidado. Aquí vamos a ver que se da una de las primeras revoluciones de la historia universal, que es en este caso la revolución agrícola, también llamada revolución neolítica. Es la primera revolución del hombre, ya que el desarrollo de la agricultura y la ganadería en el neolítico van a generar un excedente productivo. Eso se va a convertir en una propiedad privada y va a generar también como consecuencia el surgimiento de las clases sociales, una clase dominante dirigida por sacerdotes que buscan tener el control ideológico sobre la población, y una clase desposeída o una clase que va a trabajar, los agricultores y campesinos, organizados en las llamadas tribus. Recordar, en el Paleolítico hay bandas, en el Mesolítico aparecen clanes y en el Neolítico surgen las llamadas tribus, en un contexto climático en el cual estamos en un calentamiento de la Tierra o un periodo también llamado el Holoceno. A ver, me confirman por el chat, muchachos. ¿Estamos bien con este ritmo? Recordemos que estamos en un repaso y tenemos que trabajar la edad antigua. ¿Todo correcto? ¿Todo conforme? Sí, excelente. Muy bien, vamos a avanzar con este ritmo entonces. Seguimos, muchachos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del periodo paleolítico. El periodo paleolítico es importante en la historia universal porque es el periodo más largo de la historia universal. Es el periodo donde se desarrolla el proceso de la evolución, o también llamada la hominización del hombre, ¿verdad? El paleolítico como fase importante de la historia universal, donde empiezan a trabajar la piedra, y eso permite el proceso de evolución del hombre, tiene etapas o fases. Paleolítico significa la piedra antigua, ¿no? Viene de las palabras paleo, antiguo, litos, piedra. El Paleolítico tiene tres fases o etapas. El Paleolítico inferior es el periodo en el cual surgen los Homo habilis y los Homo erectus. Recordar que el Homo hábil es el primer hombre propiamente dicho, ya que agarra una piedra y la modifica. Está empezando a trabajar lascas o piedras. Un ejemplo de eso se encontró en la zona de Olduvai, en África, ¿verdad? Luego tenemos el Homo erectus. El Homo erectus es el tipo de hombre que ya tiene una posición más erguida, más erecta, utiliza el fuego, ¿verdad? El Homo erectus tiene un lenguaje onomatopéyico, imita sonidos de la naturaleza. Los Homo erectus son llamados los grandes viajeros, llegaron incluso hasta Asia. Se encontró el Pithecanthropus erectus o el Sinanthropus pekinensis también. Es importante los Homo erectus, ellos son del Paleolítico inferior. En el Paleolítico medio tenemos el Homo neandertal. Algunos le llaman Homo sapiens de estilo neandertal. El Homo neandertal se caracterizó por desarrollar entierros humanos, prácticas funerarias, ¿verdad? Bajo la creencia de la vida después de la muerte. Luego tenemos el Paleolítico superior. En el Paleolítico superior aparece el Homo sapiens de tipo Cromañón. Antes se llamaba Homo sapiens sapiens, ahora se le llama el Homo sapiens de estilo Cromañón. Esto se encontró, por ejemplo, en Francia. Este tipo de hombre, que es el Homo sapiens de tipo Cromañón, es considerado parecido al moderno hombre actual. El Homo sapiens utiliza el arco y la flecha para cazar, desarrolla el arte rupestre, pinta en las paredes de las cuevas, escenas de cazas de bisontes, por ejemplo,
como la cueva de o la pintura de Altamira en España o las Caus en Francia. Así como también el Homo sapiens de tipo Cro-Magnon desarrolla un arte mobiliar, pequeñas estatuillas de barro donde representa el culto a la fertilidad de las mujeres. Por ejemplo, las llamadas Venus, las Venus paleolíticas, llamadas también la Venus de Willendorf, por ejemplo, en Austria, o la Venus de Lespugne en Italia, ¿verdad? Entonces, ya en el Paleolítico superior aparece el hombre moderno, el Homo sapiens de tipo Cro-Magnon, que principalmente ya tiene un lenguaje un poco más fluido. Recordar que el Neandertal tiene lenguaje articulado. El Homo sapiens ya, pues lógicamente, desarrolla dialectos. Y aquí estamos viendo el surgimiento de las llamadas bandas. Las bandas se organizan ya con el Paleolítico superior. Cazadores, recolectores, desarrollan también la pesca. Muy bien. Ahora, vamos a recordar un poco acerca de la revolución agrícola. Cuando los hombres ya están en el Neolítico, desarrollan la primera revolución de la historia, que es la revolución agrícola. Y la revolución agrícola se desarrolla en zonas donde hay valles, tierras, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? Entre el río Tigris y el río Éufrates se desarrolló la revolución agrícola. También en la zona de Jericó, en el cercano oriente. Aquí a orillas del río Nilo también tenemos revolución agrícola. Aquí entre el río Indo y el río Ganges, de igual forma, revolución agrícola. Y aquí en la zona del río Huanghe y el Yangtze-Kiang, en lo que es China, tenemos revolución agrícola. Son los primeros lugares del mundo donde empiezan a cultivar. Por ejemplo, en esta región del Tigris y el Éufrates se cultivó la cebada, a orillas del río Nilo, el trigo, en el Huanghe se cultivó el arroz y en el río Indo se cultivó el azúcar. Estamos hablando hace más de 4.000 años antes de Cristo. Son las zonas de revolución agrícola. Lógicamente, la zona más antigua es ese espacio imaginario entre el río Nilo y el Tigris y el Éufrates, que forma una media luna. Repito, es un espacio imaginario que forma una media luna. A ese lugar se le llama la media luna fértil. Y la media luna fértil se convierte en el lugar más importante, es el lugar inicial de la agricultura. Está en toda esa zona llamada el cercano oriente. Repito, la media luna fértil sería el primer lugar del mundo donde se originó la agricultura. Eso es muy importante en temas de historia universal. Eso pueden preguntarnos en exámenes de admisión, ¿ok? Pregunto, muchachos, ¿hasta aquí todo correcto? ¿Todo conforme? ¿Me confirman por el chat, por favor? ¿Sí? Se ha comprendido, ¿verdad? La media luna fértil, algo que ustedes ya saben y ya manejan. Excelente. Muy bien, continuamos entonces, muchachos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar acerca de las primeras civilizaciones de la historia universal. Ahí tenemos las primeras civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, India y China. Ellos surgieron durante la llamada Edad de los Metales. Ahí ya surgen las civilizaciones. En la Edad del Cobre, en la Edad del Bronce, ya vemos estas civilizaciones antiguas, que lógicamente se ubicaron cerca de los ríos más importantes. Mesopotamia está entre el Tigris y el Éufrates. Egipto está a orillas del río Nilo. La India está entre el río Indo y el río Ganges. China está entre el río Huanghe y el río Yangtze-Kiang. En esos lugares surgieron las primeras grandes civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, India y China. De todas estas civilizaciones, la más importante, que se da durante la Edad del Bronce, y estamos 3.000 años antes de Cristo, la más importante, ¿cuál es? Es, en este caso, Mesopotamia, que sería la primera civilización de la historia universal. Es la cuna de la civilización, Mesopotamia, ¿verdad? Muy bien, ¿qué características tienen estas primeras civilizaciones del mundo? Bueno, son valles fluviales, se desarrollan cerca de los ríos y hacen comercio en esas rondas, ¿no? Hay una jerarquía social, aquí hay clases sociales, hay reyes, gobernantes, y también hay funcionarios, burocracias, y también hay mano de obra esclava, porque estamos en edad antigua. También acá surgen los imperios, son los primeros imperios del mundo, siendo el primer imperio el imperio acadio, en la región de Mesopotamia. La India, Egipto, China también llegarán a ser imperios, así como también surge una base fundamental que es la escritura. Muchos consideran que a partir del surgimiento de la escritura se inicia la historia. Eso es parte de la historia tradicional, pero de todas formas, en estas civilizaciones ya hay escritura. Por ejemplo, la primera escritura de la humanidad, la escritura cuneiforme en Mesopotamia, hecha por los sumerios. También tenemos aquí pintura, escultura y arquitectura monumental. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Muy bien, esto es las primeras civilizaciones, que comprenden la zona del Oriente. Ese es el Oriente. Ahora vamos a hablar acerca de una de las primeras civilizaciones del mundo, que es Mesopotamia. Mesopotamia tuvo las siguientes etapas: el periodo sumerio, el periodo acadio, el primer imperio de Babilonia, el imperio asirio, el segundo imperio de Babilonia, ¿ok?
A ver, en el periodo sumerio, todo esto se inicia desde 3500 antes de Cristo. En el periodo sumerio surge en Mesopotamia las primeras ciudades-estado: Ur, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur, etcétera. Estas ciudades-estado son independientes, son ciudades autónomas, y aquí se desarrolla, por ejemplo, la escritura, la primera escritura de la humanidad, la llamada escritura cuneiforme. De igual forma, ellos tienen los grandes aportes. Crearon el zodiaco, desarrollaron la escritura, la rueda, el ladrillo, lograron medir el tiempo también, llegaron a medir la circunferencia, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, algo de las ciudades-estados, los llamados zigurats. Recordar que esto preguntan en examen. ¿Qué son los zigurats? Los zigurats son una arquitectura monumental. Eran almacenes de excedente productivo, palacios o residencias, también observatorios astronómicos, los famosos zigurats. Así como también en el periodo sumerio surge la llamada escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es la primera escritura de la humanidad, elaborada en tablillas de barro con la forma de cuñas o estacas. Así se desarrolló la primera escritura de la humanidad. Eso fue en el periodo sumerio. En el periodo acadio tenemos el surgimiento del primer imperio de la historia. Desde la capital, la llamada ciudad de Akkad, el rey Sargón I de la dinastía sargónida se convierte en el primer emperador de la historia, ya que la ciudad de Akkad va a someter a otros pueblos a través de guerras de expansión. Aquí tenemos su dinastía sargónida y su descendiente Naram-Sin, que va a hacer guerras de expansión para la ciudad Akkad. Finalmente, esta zona de Mesopotamia, donde ahora están los acadios, va a recibir constantes invasiones extranjeras, como por ejemplo la invasión de los Gutis, pueblos pastores del norte que ingresan a Mesopotamia a apoderarse de sus tierras. Las ciudades sumerias que habían sido sometidas por la ciudad de Akkad van a recuperar su autonomía. Las ciudades de Ur, Uruk, Lagash, Eridu recuperan su autonomía. Por eso se le llama a este periodo también el Renacimiento sumerio. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, la máscara de llamado Sargón I, que habría sido el primer emperador de la historia universal, desde la ciudad de Akkad. Luego vamos a ver otro periodo, llamado el primer imperio babilónico. Se llama así porque la capital de este imperio fue la ciudad de Babilonia. Bueno, aquí tenemos un rey importante que destaca, el llamado rey Hammurabi. Hammurabi es un importante gobernante, ya que va a crear un código de leyes, la famosa ley del talión. Un código para tratar de contemplar normas en la población de Mesopotamia. Uno de sus dioses importantes es el llamado dios Marduk. Y esta época va a finalizar con la invasión de los hititas. Los hititas son uno de los pueblos más importantes de la historia antigua porque van a introducir el hierro. Son uno de los primeros pueblos en utilizar el hierro. Ellos cuando invaden Mesopotamia introducen el hierro para elemento bélico. Y así el periodo babilónico llega a su final. Aquí tenemos justamente una representación en piedra del rey Hammurabi acompañado del dios Shamash. El dios Shamash de Babilonia se acerca y le entrega una piedra con leyes, el famoso Código de Hammurabi. Se parece a la historia de Moisés y los 10 mandamientos. Claro, en realidad los hebreos copiaron esta historia de Mesopotamia. Luego tenemos el Imperio Asirio. En el Imperio Asirio se llama así, su capital será la ciudad de Asur. Luego cambiará a la ciudad de Nínive. En ese periodo destaca este rey emperador Asurbanipal. ¿Por qué? Él va a lograr que los asirios desarrollen la máxima expansión. Con Asurbanipal se impulsó también el aspecto de la cultura. Se va a crear la primera biblioteca de la historia universal, la llamada Biblioteca de Nínive, en la escritura cuneiforme. Recuerden, nunca se olviden, en el Imperio Asirio se dio la máxima expansión territorial de Mesopotamia. Van a llegar hasta el norte de África, incluso van a someter a Egipto. Aquí tenemos la imagen de Asurbanipal, gobernante que ya utiliza el hierro. Los asirios ya aprendían a utilizar el hierro. Y en lo que es la llamada escultura, utilizaban esculturas de toros alados, leones cazados. Luego tenemos el último imperio de Babilonia, el segundo imperio babilónico. Babilonia logra recuperar su poder, ya que su gobernante, Nabopolassar, hará una alianza con un rey de los medos llamado Ciaxares. Esa fusión hace que derroten a los asirios y recuperan su autonomía. El rey más importante aquí es Nabucodonosor II. Este rey, durante su gobierno, decide capturar a los hebreos, invade Judá, tierra de los hebreos, los captura y los vuelve esclavos, los lleva a Babilonia. A eso se llamó el cautiverio babilónico. Así como también él ordena construir los famosos jardines colgantes de Babilonia, que era una
especie de residencia o palacio con jardines flotantes. Prácticamente era una especie de balcones con gran vegetación. Parecían jardines que flotaban en el aire, ¿no? Entonces es parte de su aspecto cultural. Finalmente, Mesopotamia llegará a ser invadida por los persas, por el gobierno del emperador persa Ciro el Grande. Ciro el Grande va a liberar a los hebreos. Por eso Ciro el Grande es bien hablado en la Biblia. A él le llamarán el enviado de Dios, el gran Ciro el Grande. Muy bien, esto es Mesopotamia. A ver, ¿me confirman, muchachos? ¿Todo claro hasta ahí? Hemos aprendido Mesopotamia, vamos a seguir con más civilizaciones en la Edad Antigua. Sí, todo conforme, muy bien. Excelente. Seguimos, muchachos. Seguimos con los siguientes puntos. Ahora vamos a hablar acerca de Egipto. La primera etapa de Egipto se llama la época de las tribus, nomarcas o dinastías, el llamado periodo predinástico. Luego vamos a hablar de la siguiente etapa, el llamado periodo tinita. Se le llama así porque la ciudad de Tinis va a ser la que controle toda la región. Luego tenemos el imperio antiguo, ¿ok? Luego tenemos el imperio medio, también llamado primer imperio tebano. Luego tenemos el Imperio Nuevo, llamado también Imperio Neotebano, y tenemos el llamado periodo Saíta, o periodo de decadencia de Egipto. Muy bien, ahí tenemos justamente la de antigüedad. En el periodo Tinita se llama así porque la capital será la ciudad de Tinis. En este periodo vamos a ver que destaca el rey Menes o Narmer, conocido como el rey Escorpión. Este rey rendía culto a Buey, al buey llamado el dios Apis. Era un dios relacionado con la productividad, con la cosecha y el alimento. Aquí se inician las primeras tumbas de faraones, las llamadas mastabas, pirámides truncas con galerías subterráneas para enterrar a los gobernantes. No debemos olvidarnos que en el periodo tinita se unifica Egipto. Egipto es una tierra de dos reinos. Es el lugar dividido en dos reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Fue el rey Menes, conocido como Narmer, el que une todo Egipto. Por ejemplo, los reyes del Alto Egipto se identificaban con estas coronas de color blanca. Los reyes del Bajo Egipto se identificaban con la corona de color roja. Y cuando se unifica todo Egipto, se utilizará una sola corona, la corona rojo y blanca, que simboliza la unificación de Egipto. Finalmente pasamos a la siguiente etapa, el Imperio Antiguo. En el Imperio Antiguo la capital es la ciudad de Memphis, por eso también se llama periodo menfita. Destaca aquí el faraón Pepi II. Este faraón logra unir a todos los reinos. Aquí se inician las construcciones de las grandes pirámides, las pirámides de Gizeh, por ejemplo, Keops, Kefren y Miserino. Son pirámides que representan tumbas de los faraones, de una élite sacerdotal, ¿verdad? Aquí tenemos la rebelión de los nomarcas. Al final del Imperio Antiguo, los jefes de valles, o también llamados nomarcas, van a luchar por su autonomía, por su independencia. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de las pirámides de Gizeh, Keops, Kefren y Miserino. Recordar que las pirámides eran tumbas de gobernantes. La primera pirámide de la historia es la llamada pirámide de Zoser. Y el primer gran emperador que está en esta época, ¿quién es? El primer gran arquitecto, médico y sacerdote es el gran Imhotep, que apoyó a la construcción de estas llamadas pirámides. Luego tenemos el Imperio Medio. Se le llama también Imperio Tebano. En el Imperio Medio Tebano la capital es la ciudad de Tebas. El dios es el dios Amón, un dios relacionado con la ciudad de Tebas. Vamos a ver que va a haber una fusión. El dios Ra era adorado en Memphis, el dios Amón es adorado en Tebas. Se hace la fusión de dioses y surge Amón-Ra, ¿no? La fusión de estos seres divinos. Aquí también vamos a ver que destaca el faraón Mentuhotep. Él logra unificar a todo este imperio. También tenemos a Amenhotep. Él es un faraón impulsado a la ingeniería hidráulica. Va a ser un desvío del río Nilo para crear un lago artificial llamado el lago Mueris. También tenemos la época final del Imperio Medio. Termina por la invasión de los llamados Ixos. Los Ixos son pueblos que van a introducir el hierro en la zona de Egipto, ¿verdad? Y cuando invaden los Ixos va a ser la primera dominación extranjera de la historia de Egipto, ya que Egipto va a tener muchas invasiones extranjeras. La primera gran dominación extranjera será la de los Ixos, con su nueva capital llamada la ciudad de Avaris. Aquí tenemos a los Ixos introduciendo el hierro y ganando en Egipto, y tenemos la imagen del lago Mueris, un lago artificial hecho por el faraón Amenhotep. Ya en el Imperio Nuevo, tenemos aquí la nueva capital, que es Tebas. Se llama también por eso el periodo neotebano. Aquí vamos a ver que se expulsa a los Ixos. El faraón Amosis expulsa a los Ixos y así logra unificar todo el territorio. Destaca la faraona Hatshepsut, que sería la primera mujer faraona de la historia de Egipto, una mujer de mucho conocimiento y sabiduría, dirigía el culto. Luego tenemos a Tutmosis III. Con él se da la máxima expansión.
Es conocido como el Napoleón egipcio. El que logra la máxima expansión llega por el norte hasta el cercano oriente. Luego tenemos al faraón Amenofis IV. Él viene en examen. Él hizo una reforma religiosa, la reforma amarniana, que consiste en establecer el monoteísmo en Egipto. Su nueva capital ya no será Tebas, será la ciudad de Tel Amarna. Por eso esta reforma religiosa se le llama reforma amarniana o reforma monoteísta, donde se establece el culto a un solo dios, el llamado dios Atón, y el faraón Amenofis IV se cambiará de nombre, ahora se llamará Akenatón. Luego tenemos al faraón Tutankamón. Tutankamón es el siguiente faraón que pone fin a esta reforma religiosa. Tutankamón restablece el culto a los distintos dioses, restablece el politeísmo, y su tumba es la primera encontrada de forma intacta. Finalmente, no te debes olvidar de Ramsés. Ramsés, el que dedica grandes obras en honor a los dioses, el templo de Karnak, el templo de Luxor, y los hipogeos o templo de Abu Simbel en su gobierno. Con él se hizo la primera paz de la historia, el primer tratado de paz de la historia, la famosa paz de Cádiz entre Egipto y los hititas. Aquí tenemos la imagen de la máscara de Tutankamón, la primera tumba intacta encontrada en la fecha. Luego tenemos el periodo saíta, que es la época final de Egipto, la época de decadencia. En este periodo saíta vamos a ver que la capital es la ciudad de Sais. Aquí vamos a ver invasiones extranjeras. Muchos pueblos van a invadir Egipto. Por ejemplo, tenemos a los llamados asirios. Con su gobernante Asurbanipal van a tener el control de toda la región. Luego tenemos a los persas. Los persas con Cambises II van a invadir todo lo que es en este caso Egipto. Y Cambises cuando ingresa al templo de Egipto va incluso a matar al buey, ¿no? El buey era una divinidad, pero lo va a matar al dios Apis. Muy bien, excelente, sí, también este periodo se le conoce como la época final o la época tardía, es correcto. También aquí tenemos la invasión de los griegos o macedonios, dirigidos por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Eso convierte incluso en faraón de Egipto y posteriormente se ordenará construir en honor a él el faro de Alejandría y la biblioteca de Alejandría. Y luego invaden los romanos. Primero llega Julio César, luego Marco Antonio, conocen a Cleopatra. Finalmente, Octavio, aliado al Senado, logra someter a Egipto y derrota a Cleopatra y Marco Antonio en el combate de Actium, ¿verdad? Y con esto, en el 31 a.C., Egipto pasa a ser colonia directa de Roma y abastecerle a Roma de todo el trigo posible. Muy bien, es correcto. Moisés, Mafer, Moisés es del periodo del Imperio Antiguo. Moisés está aquí en la época de Ramsés II, cuando se construye el templo de Abu Simbel, 660 antes de Cristo. ¿Ok? Muy bien, listo, continuamos. ¿Todo bien hasta acá con Egipto? ¿Sí? ¿Todo conforme, muchachos? ¿En qué periodo se construye la Esfinge? La Esfinge es en el periodo antiguo, en el periodo nuevo también, en el Imperio Nuevo. ¿Ok? Sí, todo bien, muy bien. Seguimos, muchachos, no hay problema. Continuamos. A ver, hay que recordar. Una pregunta que ha venido en San Marcos de Egipto es, ¿quiénes eran los campesinos que también se le menciona que construyeron las pirámides? Las pirámides fueron hechas en realidad no solo por esclavos, sino también más por campesinos. Los llamados campesinos de Egipto serían una de las principales manos de obra para la construcción de las llamadas pirámides, ¿ok? Muy bien, ahora sí pasamos al siguiente punto y vamos a hablar acerca de otra ciudad, en este caso importante, que es el periodo de los fenicios. Vamos a hablar un poco de los fenicios, ¿ya? A ver, los fenicios tienen etapas. El primer periodo se llamó el periodo Biblos, luego el periodo Sidón, luego el periodo Tiro y finalmente el periodo Cartago. Son las etapas de los fenicios. A ver, en el periodo Sidón significa que los fenicios van a empezar a dirigir el poder a través de ciudades comerciales. La capital va a ser una ciudad, estado de Sidón, una ciudad que está en el cercano oriente. Hay que recordar que los fenicios, ¿en qué lugar se encuentran? Los fenicios se encuentran en el actual país de Líbano, ¿verdad? A orillas del mar Mediterráneo. Ellos desarrollaron un control comercial en el Mediterráneo oriental. Desde la ciudad de Sidón controlaban el Mediterráneo oriental, el mar Egeo, el mar Jónico, etc. Ellos colonizaron algunas costas y algunas ciudades en lugares del Mediterráneo. Chipre, Sicilia, Creta. Por ejemplo, la isla de Creta fue un lugar controlado por la ciudad de Sidón, Creta. De igual forma tenemos un invento de ellos importante que es el color púrpura. Ellos a sus prendas de vestir lo teñían de púrpura y lo sacaban de un molusco del Mediterráneo llamado el murex. Es uno de los aportes culturales de los fenicios. Pero hay que recordar que ellos tuvieron una invasión. Los filisteos, que eran conocidos como los piratas del mar, invadieron las tierras de Canaán y también invadieron las tierras del Líbano y así sometieron a Sidón.
Luego pasamos al periodo de Tiro. Ahí vemos justamente los artesanos de Fenicia utilizando el tinte púrpura que lo sacan del Murex, ¿verdad? Era algo muy valioso. El periodo Tiro es cuando la capital de toda Fenicia estuvo dirigida por la ciudad de Tiro. Ellos desarrollaron el comercio también, pero ahora en el Mediterráneo occidental, ya no en el oriental. Ellos invadieron ahora colonias en el occidente del Mediterráneo, en Sicilia, Cerdeña, Cartago. Importante es la llegada a Cartago, en el norte de África. Entre los reyes más importantes tenemos al rey Ima. Es el que empieza a establecer, ¿qué cosa? El sistema de la madera y los esclavos para construir el templo de Jerusalén. Claro, los fenicios hacían acuerdos comerciales con los hebreos. Cuando los hebreos ordenaron construir el templo de Jerusalén, se pidió el apoyo de los fenicios. Ellos llevaron esclavos. Claro, para hacer el templo de Jerusalén se utilizó esclavos. ¿Ok? Eso fue con el gobierno de Ima, de los fenicios. Y tenemos a Pigmalión. Con él se produce la invasión de Nabucodonosor. Claro, Nabucodonosor, rey de Mesopotamia del periodo neobabilónico, invade a los llamados fenicios. Y luego tenemos el periodo de Cartago. El periodo de Cartago se caracteriza porque la capital es Cartago, una ciudad fenicia que se independizó en el norte de África. Ellos controlaron todo el Mediterráneo y al tener el control comercial por el mar en todo el Mediterráneo, empezaron a inclusive a someter colonias del norte de África y chocaron contra Roma. Entonces, ¿qué va a generar esto? Una lucha contra Roma, ya que Cartago fue un imperio comercial en el mar. El imperio Puni también se le llamó a Cartago. Finalmente se darán las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Es correcto, Jocelyn. Aquí vemos la escena, cómo los romanos están destruyendo la ciudad de Cartago, ya que finalmente Roma caerá en manos de Cartago. Un senador romano llamado Catón siempre comunicaba lo siguiente: Cartago debe morir. Es así como finalmente, en la última guerra púnica, que es la tercera, Roma invade Cartago, destruye la ciudad y los sobrevivientes se convierten en mano de obra esclava. Muy bien, esto fue la historia de los fenicios. Recordar que ellos crearon el alfabeto, el vidrio transparente y el color púrpura, la letra de cambio para el comercio también. Muchachos, ¿todo conforme? ¿Seguimos con el repaso violento? ¿Sí? ¿Todo bien? Seguimos. Excelente. Muy bien, seguimos, muchachos. A ver, ahora vamos a hablar acerca, en este caso, de otra sociedad importante de la Edad Antigua. Vamos a hablar de los hebreos, ¿ya? Los hebreos tienen las siguientes etapas: el periodo de los patriarcas, el periodo de los jueces, el periodo de los reyes y la época de decadencia de los hebreos, ¿ya? En el periodo de los patriarcas destacan estos señores que eran líderes religiosos, eran como grandes padres de familia o pater families. Ahí tenemos la imagen de Moisés, que era un patriarca, por ejemplo, del pueblo hebreo. Tenemos entre los patriarcas a Abraham, el que busca la tierra prometida, las tierras de Canaán. Luego tenemos a Isaac, el único hijo de Abraham, ¿verdad? Isaac tuvo vuestros distintos hijos, ¿no? Luego tienes a Jacob. Jacob, llamado también Israel, es el que lucha con Dios. Tuvo 12 hijos, las llamadas 12 tribus de Israel, ¿no? Con Jacob. Muy bien, y luego tenemos entre ellos a Moisés, son los descendientes ya. Los hebreos habían sido pues esclavizados por Egipto y con Moisés se va a buscar liberarlos, ¿verdad? Los saca de Egipto. Esa huida se llama el éxodo. El éxodo es el retiro de los hebreos de Egipto. Y va a llegar aquí el decálogo, que son los 10 mandamientos, ¿no? Sería la primera norma jurídica de los hebreos. Ese es el periodo de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, que son ellos son patriarcas. También incluso se le considera aquí a Noé, ¿no? En el periodo de los jueces tenemos aquí a reyes que eran militares. Surgen estados teocráticos militares. Acá vamos a ver que los hebreos ya llegan a establecerse en lugares fijos, se vuelven sedentarios, porque los hebreos eran pueblos nómades, ¿ok? Aquí destaca Gadeón, por ejemplo, que vence a los medianitas para tomar las zonas del cercano oriente, Jefté, que vence a los amonitas, pero el más famoso es Sansón, que logra derrotar a los filisteos. Y luego tenemos a Samuel, último juez, nombró a los primeros reyes, Saúl y David, que serían los primeros reyes de los hebreos. Cuando se habla de la época de los reyes, aquí ya se habla de un estado un poco más consolidado y centralizado, los reyes hebreos. Todo la zona de los hebreos en Canaán se unifica. Tenemos a Saúl, el que funda una monarquía hebrea, inicia la época de los reyes de los hebreos. Luego tenemos a David, el sucesor, el que logró vencer a Goliat cuando era un niño. Goliat era el rey de los filisteos, ¿verdad? Esa historia de David y Goliat se encuentra en los salmos de la Biblia. Y luego tenemos a Salomón, el rey más sabio de todos, caracterizado porque lograba discernir cuando había problemas. Por ejemplo, ustedes recordarán el pasaje bíblico cuando hubo una pelea por un niño. Dos mujeres decían ser la madre de este niño.
¿Y qué dijo Salomón? Vamos a partir al niño en dos. En esos momentos, la madre real dijo, no, que se quede con vida, no importa, que se quede la otra mujer, pero con vida. Ahí Salomón se dio cuenta que ella era la verdadera madre. No le importaba perder a su hijo, pero que se quede con vida. Bueno, es una obra muy sabia de Salomón. Él ordena construir el templo de Jehová o el templo de Dios, ¿no? Con, recuerden, el apoyo de los fenicios, esclavos y madera de los fenicios. Con Salomón se da la época de prosperidad. Luego tenemos ya la época de decadencia. En la época de decadencia, vamos a ver aquí que desde Roboam se produce el llamado cisma hebreo. Claro, los hebreos van a tener contradicciones ideológicas y se van a dividir. A eso se le llama el cisma de los hebreos. Por ejemplo, Israel. Israel va a ser, o también llamada Samaria, una región que se va a separar. Y entre los hechos más importantes tenemos que Jeroboam es conquistado por Sargón II. El líder Jeroboam es derrotado por los asirios. Sargón II invade Israel. Y tenemos la otra región de los hebreos, que es Judea o Jerusalén, la capital. Aquí el gobernante Benjamín es derrotado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En esos momentos los hebreos se quedaron como esclavos en Babilonia. A eso se le llamó el cautiverio babilónico. Y bueno, finalmente el templo de Salomón va a ser destruido y solo va a quedar un muro, el llamado muro de los lamentos, que hasta ahora existe. Muy bien, muchachos, entre los aportes de los hebreos tenemos, por ejemplo, el decálogo, que son los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta? ¿Todo claro hasta aquí, muchachos? Seguimos, por favor, con este repaso violento, todo conforme. Se me escriben por el chat, por favor. Gracias, Jocelyn. Gracias, Julio. Estrella, excelente. Seguimos, muchachos. Muy bien, continuamos, arrasamos, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de otra cultura, que es la cultura de la India. Vamos a conocer un poco de la India. ¿Por qué es importante la India? Etapas, periodo védico, el periodo brahmánico, el periodo Maurya, el periodo Sunga, el periodo Gupta. Vamos a ver estos periodos, ya desde el 3000 a.C. El periodo védico es la época inicial de la India. En este periodo aparece la revolución urbana en la India, 3000 años antes de Cristo. Las primeras ciudades de la India, las ciudades de Mohenjo-Daro, Harappa, son ciudades donde ya hay desarrollo de agricultura y ganadería. Los hindúes eran pues pueblos independientes, ciudades-estado, pero van a recibir una invasión extranjera, la invasión de los arios. La invasión de los arios, ¿qué va a generar? Bueno, a ver un momento, a ver, vamos a esperar qué está pasando. Muy bien, muchachos, continuamos. Entonces estábamos hablando acerca del llamado periodo védico, ¿ok? Todo claro. Sí, 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 no hay problema, todo claro. Ya. A ver, entonces en este periodo védico decimos que los hindúes eran pueblos bastante independientes, pero ¿qué sucede? Se produce la llamada invasión de los arios, pueblos que venían de la zona de Alemania o Germania. Ellos van a tener un rasgo caucásico, de tez clara. Los hindúes no, eran un poco de raza cobriza. Cuando invaden los arios se produce una invasión y un proceso de mestizaje. Digámoslo así, un sector, una casta nueva que impone al anterior, ¿verdad? En este periodo también vamos a ver que se da la expulsión de los drávidas. ¿Qué son los drávidas? Los drávidas serían pues estos llamados gobernantes originarios, los nativos, van a ser expulsados. Y estos arios introducen el hierro en la India. Es la edad del hierro en la India, con la invasión de los arios. Se escriben los Vedas. Los Vedas son unos textos sagrados, religiosos, que relatan estas guerras de invasión extranjera, como por ejemplo el Ramayana y el Mahabharata, ¿verdad? Entonces si nos pregunta, ¿qué es el Ramayana y el Mahabharata? El Ramayana y el Mahabharata serían en este caso las primeras obras clásicas de la historia de los hindúes. Relatan las guerras de religión y ese proceso de la invasión extranjera. ¿Ok? Los llamados Vedas, nunca se olviden. Luego viene el periodo brahmánico. El periodo brahmánico es el periodo en el cual tenemos una capital, que es la llamada ciudad de Magadha. Es la nueva capital. Aquí en este periodo vamos a ver que se divide la población en las castas. Una casta de arios y otra casta de nativos indios de raza cobriza. Esto es en honor a un culto. Toda esta división de sociedades en castas o en razas o clases es en base al código del Manu. El código del Manu establecía la división de la población de acuerdo a algo religioso, de acuerdo al culto a un dios, el llamado dios Brahma. A eso se llamó el brahmanismo. El dios Brahma es el que establecía la división de las sociedades en castas basados en un código, el llamado código del Manu. Muy bien, y aquí destaca Buda o Siddhartha Gautama, un líder religioso que critica este sistema de castas y considera que eso no daba la felicidad. En el periodo brahmánico también se produce la invasión de los griegos, con Alejandro Magno. El griego invade la India, recordemos, en sus guerras de expansión.
Aquí tenemos a Buda o Siddhartha Gautama, que planteaba para llegar a la felicidad hay que extinguir los deseos, para llegar así al nirvana. Luego tenemos el periodo Maurya. En el periodo Maurya vamos a ver que estos griegos que habían llegado serán expulsados por el líder caudillo hindú Chandragupta. Él expulsa a los griegos después de Alejandro Magno. Aquí tenemos a gobernantes como Maurya y el más importante, Asoka, el gran emperador Asoka, que hace la primera gran unificación de toda la India. Muy bien, vamos a ver que Asoka difunde el budismo también. Con Asoka se pone fin a la religión brahmánica y se establece el culto a Buda, el llamado budismo. Muy bien, y aquí se da la época de máximo desarrollo imperial. Se considera que con Asoka es el primer gran emperador de la India, es el Pachacútec hindú. Asoka es el Octavio de la India. Muy bien, ahí tenemos justamente a Asoka, que es el que unifica todo el territorio y establece el budismo como religión oficial. Él es Asoka. Claro que ese fondo es de una película hindú, que habla acerca de Asoka. Y ese actor, bueno, algunos seguramente lo conocen, es un actor famoso de la India, ¿verdad? ¿Sí? ¿Algunos lo confirman? ¿Lo conocen? A ver, muchachos, ¿lo ubican a ese actor famoso? Claro, sí, las chicas lo conocen seguramente. Muy bien, tenemos luego el periodo Sunga. En el periodo Sunga destaca aquí, en este caso, Pusimanitra. Él es el que funda una nueva dinastía de gobernantes, la dinastía Sunga. Aquí se pone fin al budismo y se restablece el código del Manu, se restablece el culto a Brahma y la sociedad de castas. Pero surgen nuevas religiones más. En la India van a haber más de 200 religiones. Surge acá el llamado hinduismo, que va incluso contra el budismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, los dioses del hinduismo. El hinduismo es el conjunto de dioses politeístas somorfos. Tenemos aquí, por ejemplo, a Ganesha, ese famoso elefante que le das maní para pedir la bendición. El dios Ganesha, que simboliza la prosperidad en el negocio. También tenemos a Shiva, Vishnu, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el periodo Gupta. En el periodo Gupta se da una nueva unificación de la India. La capital será Magadha. Nuevamente Magadha restablece su poder. Y aquí se da el periodo de apogeo cultural y comercial. Es la edad dorada en lo cultural, ¿ah? No en lo territorial ni militar, sino en lo cultural. Es la edad de oro, el periodo Gupta de la India. Aquí nuevamente el budismo se logra expandir y sale de la India. El budismo llega hasta China y llega hasta Japón. Por eso hoy en día japoneses y chinos también son budistas. Y aquí se da la final invasión, la invasión de los hunos. Los hunos invaden la India y luego llegaron o intentaron invadir China, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que pasa aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se produce la invasión de los hunos. Los hunos se están sometiendo al territorio de la India. En el 232 se pone fin a la historia de la India. Entre los aportes debemos recordar el sánscrito, que es el idioma más complicado de la historia universal, ¿verdad? Muy bien, a ver, sí, muchachos, todo claro, todo conforme con la India. ¿Todo muy bien? A ver, ¿me confirman, por favor? Sí, excelente. Seguimos, muchachos. Ya estamos con un repaso violento de lo que es la edad antigua. Seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de China. Vamos a hablar de China. A ver, ¿qué cosa es lo que debemos recordar de China? China tiene las siguientes etapas. El periodo arcaico, también llamado periodo legendario. Luego tenemos una época de dinastías en China, el periodo de las dinastías. Tenemos la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qing o Qin y la dinastía Han. Son las dinastías que se desarrollaron en China antigua, ¿ok? Muy bien, sobre estas dinastías que se inician desde el 3000 a.C. hasta el 220 después de Cristo, tenemos lo siguiente. En el periodo arcaico, también llamado periodo legendario, vamos a ver que surgen las dos primeras culturas. Es como decir en el Perú Paracas y Chavín. Allí aparece la cultura Yan Shao, ¿no? Que es una cultura donde empiezan a utilizar la piedra y los huesos. Podríamos compararlo aquí con Caral o Acaprieta. Acá surgen construcciones circulares y ovaladas. Acá no hay construcciones rectangulares como el modelo Inca. Esto es China antigua. Acá la cerámica más conocida y característica es la cerámica rojo ocre. Y surgen comunidades patriarcales. Es decir, el padre es el que dirige a todos estos grupos. Aquí tenemos, por ejemplo, la cerámica roja de la cultura Yan Shao. Luego tenemos otra época que es el periodo de la cultura Longshan. En este periodo surgen los clanes como grupo social humano. Surge la cerámica gris y tosca. Acá se hacen rituales en honor a una vida sedentaria. Aquí tenemos la cerámica gris y tosca. Estas dos culturas se representan por los colores de cerámica. Yanshao, cerámica roja, Longshan, cerámica negra. Y luego tenemos el periodo de las dinastías. En la dinastía Xia, por ejemplo, vamos a ver que esta dinastía destaca porque es una sociedad de esclavismo. Acá ya hay explotación del hombre por el hombre. Acá ya los chinos están haciendo guerras y tienen esclavos. El primer gran rey de la dinastía Xia es conocido como Yu el Grande. Es un rey que trae civilización. Yu es como el Manco Cápac para los chinos, ¿ok?
Aquí tenemos la imagen de Yu el Grande, el personaje que trae civilización y conocimiento avanzado. Luego tenemos la dinastía Shang. La dinastía Shang es una época en la cual la capital es la ciudad de Shen. Aquí destacan dinastías como Zhou, los Henan, y se crea la escritura más antigua de China. ¿Cuál es la escritura más antigua de China? Es el chino mandarín. Y aquí surgen los huesos oráculos. ¿Qué es esto? En los huesos los chinos escribían. Esto era una forma de predecir el futuro o entender el futuro, los llamados huesos oráculos, ¿ok? Muy bien, luego tenemos el periodo de la dinastía Zhou. En la dinastía Zhou surge el gobierno más largo de la historia de China. Y también se menciona de que el poder emana del cielo. Acá estamos hablando de que se adoptan la cultura Shang, la cultura antigua de los huesos oráculos, ¿no? Aquí destaca también este líder religioso que es Confucio. Confucio es el que plantea, pues, eliminar todo tipo de vida antigua y regresar a los orígenes de la vida agrícola. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, al gran ideólogo Confucio, la dinastía Zhou. Es una época de reinos independientes. Y luego tenemos la dinastía Qing. En la dinastía Qing o dinastía Qing, toda India se unifica nuevamente. Estos reinos que estaban separados, independientes y feudales, se unifican con el primer gran emperador, llamado Qin Shi Huangdi. Él logra unificar la unidad de medida, logra crear unificaciones en las fronteras, y él es el que ordena construir la muralla china. El objetivo de construir la muralla china es hacer una ruta comercial por la parte alta de la muralla. Son grandes rutas de comercio donde pasan carretas y también nos permite, según los chinos, defender de la invasión de los hunos o mongoles, ¿verdad? Muy bien, estandarizó las leyes, la moneda, la escritura y la educación. Aquí tenemos al gran emperador Qin Shi Huangdi. Luego de Qin Shi Huangdi, nuevamente la China se divide en distintos reinos y surge la época de la dinastía Han, donde hay rebeliones constantes de campesinos, muchas rebeliones contra los señores feudales. Aquí destaca la rebelión, por ejemplo, de los leñadores verdes. Muy bien, la rebelión de los campesinos amarillos. Son términos que utilizaban ellos, ¿no? Son cuestiones bastante profundas. Aquí el confucianismo se convierte en la religión oficial de la dinastía Han. Aquí se crea lo que es la ruta de la seda. La dinastía Han desarrolla una expansión comercial con la ruta de la seda, que le permite tener contacto con la India, con el cercano Oriente, Egipto y hasta con Europa. Y también acá se produce la invasión de los hunos. Así como los hunos invadieron la India, también van a invadir a China durante la dinastía Han. Ahí tenemos justamente la invasión de los hunos en el 220 después de Cristo. ¿Ok? Muy bien. Entre los aportes de China tenemos, por ejemplo, el chino mandarín, ¿no? Y también tenemos la porcelana. Y también tenemos la religiosidad, ¿no? China adoptó el budismo, el confucianismo, y también China adora animales sagrados, ¿no? Al dragón, por ejemplo, tienen un dios que se llama Shenlong, que para pedirle deseos se tiene que cumplir y pedir juntar las esferas. Esta historia que tú conoces es algo real de la mitología china, ¿verdad? Sí, es correcto. Así como también el juego entre los reyes chinos, ellos jugaban el Yang Ken Po, piedra, papel o tijera para tratar de decidir quién se quedaba con las tierras que se ganaban después de las guerras medievales. Son estilos de China. Muy bien, ¿todo conforme con China, muchachos? A ver, sí, me confirman, por favor. Sí, todo correcto. Seguimos con este repaso violento de Edad Antigua. Excelente. Muy bien, seguimos. Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de Grecia. Vamos a hablar de Grecia, ¿ya? La historia de Grecia. Primera etapa, periodo cretense o periodo minoico. Siguiente periodo, micénico. Siguiente periodo, oscuro, llamado homérico. Siguiente periodo, arcaico. Siguiente periodo, clásico. Y el último es el periodo helenístico de Grecia antigua. Muy bien, en el periodo cretense, que se inicia desde el 3500 a.C., destaca este personaje, el famoso Minotauro. La leyenda de Teseo y el Minotauro, ¿verdad? Aquí los griegos inician su historia en la llamada isla de Creta, donde destaca el rey Minos de la isla de Creta. Por eso se le llama el periodo cretense o minoico. Creta y este rey Minos tiene un estado talasocrático, una élite comercial hace el comercio en el Mediterráneo, desde la isla de Creta. Los primeros habitantes de Creta fueron los llamados pelasgos, los que tuvieron el control de la región. Hay muchas ciudades comerciales que fundaron los cretenses, como la ciudad de Cnosos o la ciudad de Festos. Aquí, para desarrollar el gran comercio, se creó la llamada escritura. Escritura de tipo lineal A. Es correcto, muy bien. Y bueno, aquí esta época final termina con la invasión de los aqueos. Los aqueos invaden y los sobrevivientes de Creta se van a fundar Troya en el norte. Luego tenemos el periodo micénico.
El periodo micénico es el periodo de los aqueos. Los aqueos son los que habían invadido y fundan una ciudad llamada la ciudad de Micenas. Por eso se llama periodo micénico. Los aqueos son un estado militarista. Su rey más importante es el rey Agamenón, el que hace guerras. La ciudad más importante es Micenas y se da la guerra de Troya, una guerra entre Esparta y Troya. En Esparta estaban los aqueos. En esa guerra de Troya finalmente se gana. Los aqueos someten a Troya. Los sobrevivientes de Troya van a buscar otros lugares para vivir. Y aquí se crea la escritura lineal B para continuar con el comercio que hacían los cretenses. Finalmente, el periodo micénico termina con la invasión extranjera de pueblos indoeuropeos. Aquí llegan los dorios, los jonios, los eolios, etc. En la parte inferior tenemos la famosa portada de los leones. Es una arquitectura de carácter militar donde se reflejan leones. Los micénicos o aqueos tenían la arquitectura de tipo megalítica o llamada también ciclopea, ya que creían que estos bloques de piedra eran cargados por cíclopes gigantes griegos. Luego tenemos el periodo oscuro, también llamado periodo homérico. En este periodo se difunden las obras epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea, obras que narran algunos acontecimientos de guerras pasadas. En la Ilíada tú sabes que se difunde la guerra de Troya y en la Odisea se difunde las historias y aventuras de Ulises, que llega a jugar con su conocimiento y retar a los dioses como Poseidón, ¿no? También tenemos aquí la invasión de los dorios, que es un aporte muy importante, ya que los dorios son los que introducen el hierro en Grecia. Por eso se le llama periodo oscuro u homérico. Periodo oscuro, ¿por qué? Porque acá no hay escritura, no hay evidencia de escritura. Todo quedó estancado. Luego tenemos el periodo arcaico. En el periodo arcaico surgen las polis griegas o ciudades-estado. Las polis griegas o ciudades-estados más importantes, como por ejemplo Atenas, Esparta, que había sido invadida. Atenas fue invadida por los jonios, Esparta fue invadida por los dorios. Y así como también estas ciudades que están empezando a tener independencia, se reúnen y hacen los llamados Juegos Olímpicos en honor al dios Zeus, donde el héroe que compite y gana, el que gana el llamado pentatlón o los 5 ejercicios como son atletismo, natación, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lucha libre, tiene como premio una corona de laureles. No le importa el oro, no le importa la plata, sino la corona de laureles que le gana prestigio ante los dioses y las ciudades griegas. Luego tenemos el periodo clásico. En el periodo clásico, las polis griegas o ciudades-estado ya se han consolidado, como Esparta y Atenas, ¿verdad? Ahí tenemos la imagen de un espartano. Recuerda que Esparta es una poli griega dedicada a la educación militar. Ellos buscaban la eugenesia, la perfección física perfecta, para que sean buenos hoplitas o soldados de Esparta, ¿verdad? Muy bien. En el periodo clásico, entonces, es el periodo del apogeo de las polis. Aquí, estas polis griegas o ciudades-estado van a tener que luchar en una guerra contra los persas, las llamadas guerras médicas. Van a ser 3 guerras médicas entre los griegos y los persas. Finalmente, en la última guerra médica, que es la tercera, la ciudad de Atenas, formando la Liga de Delos, va a unir a todas las ciudades griegas y Atenas logrará derrotar a los persas. La consecuencia de esto es que Atenas va a tener el esplendor en toda Grecia, será la ciudad más importante. A eso se va a llamar el siglo de Pericles. Luego del siglo de Pericles, que es la época de gran apogeo de toda Grecia, vamos a ver que nuevamente entre los mismos griegos se van a empezar a pelear, se darán las guerras del Peloponeso, Esparta contra Atenas, luego Tebas, luego Macedonia. Finalmente llega el periodo helenístico. Es el periodo donde Alejandro Magno, hijo del rey de Macedonia, Filipo II, forma una nueva liga, la Liga de Corinto, y con la Liga de Corinto, en la batalla de Queronia, logra derrotar a todos los griegos. El gran Alejandro Magno, que tuvo como maestro al filósofo Aristóteles, amó la cultura griega y buscó expandir esta cultura. Filipo II, que era su padre, le inculca todo esto y el odio a los persas. Es por eso que Alejandro Magno inicia la guerra contra los persas. Y en ese proceso, Alejandro Magno invade Mesopotamia, invade Fenicia, invade Egipto, llega hasta la India. Recuerden que los griegos llegaron a la India, fue en la época de Alejandro. Y finalmente el emperador Darío persa es derrotado. Batallas como Gaugamela son victorias para Alejandro Magno. Luego de esto Alejandro Magno retorna y en Babilonia muere. Pero todo lo que hizo Alejandro Magno en sus guerras generó la fusión cultural. La cultura de Oriente y la cultura de Occidente se fusionan. Y eso va a generar el llamado helenismo, el periodo de fusión cultural. Entre los aportes de Grecia tenemos la filosofía, la ciencia, el sistema político, la democracia en Atenas. ¿Ok? Muy bien. A ver, muchachos, ¿todo correcto? ¿Todo conforme con este repaso? ¿Me confirman si seguimos o no, por favor? Para seguir explicando. Sí, gracias, Julio.
Muy bien, Estrella, lo máximo. Entonces, continuamos avanzando. Muy bien, muchachos, vamos a seguir avanzando aquí con este repaso. Y ahora vamos a hablar acerca de otro periodo. Vamos a hablar acerca de Roma. Vamos a hablar de Roma. Roma tiene tres etapas: la etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio. Monarquía, república, imperio. Todo inicia desde el 756 a.C. En la monarquía tenemos a un rey, los reyes o monarcas, que gobiernan con un senado. El senado ya existe desde la monarquía. La monarquía de Roma se caracteriza por dos dinastías que gobernaron. La primera dinastía fue la llamada dinastía latina. Y aquí tenemos a los primeros reyes: Rómulo, el que funda Roma; Numa Pompilio, el que crea el cargo del Papa o unificación religiosa; Tulio Hostilio, el que va a iniciar una guerra, en este caso, contra los llamados vecinos, ¿no? Ahí tenemos la guerra contra Alba Longa por la carencia de mujeres. Y tenemos a Anco Marcio, que es el que crea el puerto de Ostia, un puerto comercial importante para que Roma tenga acceso al Mediterráneo. Luego tenemos otra dinastía, la dinastía etrusca. Aquí tenemos a Tarquino el Antiguo. Ordena crear la cloaca máxima, que es un sistema de alcantarillado moderno en Roma. Recordar que los etruscos son los que crearon lo que es el cemento. Servio Tulio establece las asambleas curiales, centuriales, donde se reúnen los grupos sociales. También crea la base social, que es la gens, que serían como los ayllus o las panacas del mundo andino. Muy bien, y tenemos a Tarquino el Soberbio, que durante su proceso se da la invasión de los galos que habían invadido Roma. Los galos venían de Francia. Muy bien, aquí tenemos a los 7 reyes de Roma, ¿no? Ahí tenemos a Rómulo, que es el primero, el que funda Roma. Recordar que el origen de Roma se basa en leyendas como Rómulo y Remo, y la leyenda de Eneas, un griego que huye de la guerra de Troya y llega a fundar Roma. Eneas. En la República Romana vamos a ver que la principal institución política, ¿cuál es? Es el llamado Senado. El Senado es la principal institución política de esta época de Roma. Aquí el Senado fue creado por los llamados patricios. ¿Quiénes crearon la República? Los patricios, que eran los antiguos latinos. ¿Qué pasó en la República? Se consolida la política. Las instituciones políticas se hacen fuertes. El Senado será la principal institución. Aparecen las magistraturas. Aparece el censor, el cuestor, el edil, el pretor, el dictador, etcétera. Se dan las guerras de expansión territorial. Aquí se dan las guerras púnicas, aquí se dan las guerras samnitas, aquí se dan las guerras macedónicas, etcétera. ¿Ok? Aquí también se organiza la sociedad. Aquí aparecen clientes, patricios, plebeyos. Acá surge también el sistema de la esclavitud organizada, la compra y venta de esclavos. La principal institución, no debemos olvidarnos, es el Senado. Y fue en la República el periodo en el cual se consolida el famoso derecho romano, con las leyes como la ley de las 12 tablas, que fue la primera publicación de leyes; la ley Canuleia, que establecía el matrimonio entre patricios y plebeyos, etc. Ahí tenemos una imagen del Senado romano, cuando entró en contradicción contra un dictador que fue Julio César. Julio César, luego de los llamados triunviratos, el primer triunvirato, Julio César como dictador buscó modificar los privilegios de los patricios en el Senado. Es por eso que Bruto, uno de los sobrinos políticos, organizado con otros senadores, como por ejemplo Cicerón, que estaba por ahí, se organizan y buscan matar ¿a quién? A Julio César, ¿verdad? En el Senado. Excelente, sí, muy bien, Jocelyn. Y luego del segundo triunvirato, donde estuvo Marco Antonio, Octavio y Lépido, nace el Imperio Romano. Luego del combate de Accio, cuando Octavio, aliado al Senado, derrota a Marco Antonio y Cleopatra en las costas de África en el combate de Accio o Actium. En el 27 a.C. surge el Imperio Romano. El Imperio Romano tiene dos fases: el Principado y el Dominado. En el caso de los emperadores de Roma, no debemos olvidar al primer gran emperador. ¿Quién es este primer gran emperador? Es el emperador Octavio, es el primer gran emperador de Roma, o también llamado Augusto. Él es el que declara la Pax Romana. Establecía un periodo de estabilidad política. Con Octavio también se produce el nacimiento de Jesús. Él crea la Guardia Pretoriana y él difunde los caminos de Roma. Todos los caminos conducen a Roma, así como todos los caminos conducían al Cusco aquí en el Perú. Tiberio es otro gran emperador. Durante su gobierno se da la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, de que Jesús era un caudillo religioso que buscó imponer el monoteísmo contra el politeísmo de los sacerdotes romanos. Por eso lo matan. Calígula, el emperador tirano, el emperador loco, ¿no? Luego tenemos a Nerón, el que manda incendiar Roma para echarle la culpa a los cristianos. Mandaba a los cristianos a los circos para ser quemados o devorados por los leones. Luego tenemos a Constantino. Constantino establece la tolerancia al cristianismo. Él es el primer emperador que se vuelve cristiano. Él crea el llamado Edicto de Milán, que establece la tolerancia a la religión cristiana. También Constantino establece el Concilio de Nicea,
donde se elaboran los programas para crear la Biblia, ¿no? Establecer los dogmas católicos. Luego tenemos a Teodosio. Teodosio oficializa el cristianismo con el llamado Edicto de Tesalónica. Establece que el cristianismo ahora será la religión oficial. Teodosio divide el Imperio Romano entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio, ¿verdad? Y luego de Teodosio vamos a ver que surge en una época ya de decadencia de Roma. El último emperador de Roma de Occidente se va a llamar Rómulo Augusto, que va a ser derrotado en el 476 por los llamados bárbaros. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de algunos emperadores conocidos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al emperador Claudio, Calígula, el emperador loco, Nerón, Vespasiano es el que ordenó construir el Coliseo Romano, Caracalla es el que ordenó crear los baños termales para los patricios y otorgó ciudadanía a los extranjeros. Trajano, con Trajano se da la máxima expansión de Roma, Adriano. Con el emperador Adriano, los romanos llegaron a construir un muro en Inglaterra, el famoso muro de Adriano, y Marco Aurelio. ¿Qué les puedo decir de Marco Aurelio? Junto con Séneca son los grandes filósofos de Roma, y Marco Aurelio filósofo y a su vez emperador, ¿verdad? Muy bien, hay que recordar que sobre Roma tenemos algunos aportes curiosos. Entre los aportes, el más importante tenemos el derecho. Muy bien, Diocleciano crea la tetrarquía, excelente, Jocelyn. Tito también es un emperador que hace la diáspora judía, la dispersión de los judíos, ¿verdad? Muy bien, luego también tenemos que recordar aquí entre los aportes el famoso derecho romano y también tenemos como aporte la difusión del cristianismo. El cristianismo es algo que se difunde aquí con Roma, muchachos. Sí, muy bien. ¿Todo bien con Roma? ¿Sí? ¿Podemos seguir avanzando un poco más? ¿Me confirman, por favor, un poco más? A ver. ¿Todo bien, todo correcto? Excelente. Muy bien, muchachos, continuamos entonces. Sí, a ver, me escriben algo más para seguir avanzando. Excelente. Seguimos, muchachos, con lo que es la Edad Antigua en la historia universal, este repaso violento. Muy bien, vamos a hablar acerca del fin de Roma, ¿ya? ¿Cómo acabó Roma y cómo termina la Edad Antigua? Hemos creado aquí un mapa interactivo solo para ustedes porque son mi salón favorito. Y aquí tenemos, por ejemplo, Europa Occidental. Todo esto de acá son los dominios de Roma. Todos estos son los dominios de Roma. Roma se va a dividir en dos. Finalmente Roma se divide en dos. La Roma del Imperio Romano de Occidente, con su capital, la ciudad de Roma, y esto de otro color que es el Imperio Romano de Oriente, con su capital, la ciudad de Constantinopla. Antes se llamaba Bizancio, se va a llamar luego Constantinopla, ahora se llama Estambul, ¿no? Es Turquía. Antes era el Imperio Romano de Oriente. Entonces, ¿qué va a pasar? El Imperio Romano de Oriente, que está aquí, se va a convertir luego en el Imperio Bizantino, un imperio de la Edad Media. Pero este Imperio Romano de Occidente va a llegar a su final. ¿Con qué? Con las invasiones bárbaras, que van a durar desde el 100 hasta el 500 después de Cristo. Es correcto, el Occidente cae. Las invasiones bárbaras duraron casi 400 años de constantes oleadas de invasiones. Las invasiones bárbaras se producen de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver que los bárbaros venían de esta región. Fuera de la frontera de Roma, los romanos llamaban a todos estos pueblos los bárbaros, los salvajes, los incivilizados, ¿verdad? Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, los llamados pueblos que son los anglos y los sajones que llegaron a la zona que es Inglaterra, los anglos y los sajones. Por eso estas tierras se le van a llamar las tierras de los anglos o Angloterra, tierra de anglos o Angloterra, y los llamados sajones. Muy bien. Luego tenemos aquí otro pueblo que son los llamados francos. Los francos se van a establecer en lo que es la actual zona de Francia. Luego tenemos aquí a los llamados visigodos. Llegaron hasta Roma, pasaron Roma y se quedaron en la península ibérica en lo que es España. Luego tenemos a los ostrogodos que llegaron hasta la zona de Roma y se establecieron en el sur de Roma. Luego tenemos a los llamados, en este caso, vándalos, que llegaron hasta el norte de Europa, al sur, al norte de África, perdón, al sur de Europa, llegaron hasta Sicilia, Córcega y hasta Grecia. Los vándalos, llamados así porque en su camino arrasaban con todo lo que encontraban. Muy bien, pero finalmente todos estos pueblos bárbaros eran empujados por los llamados hunos. Los hunos son estos pueblos dirigidos por uno de sus grandes reyes llamado Atila, conocido como el azote de Dios. Y los hunos empujaron prácticamente a todos estos pueblos bárbaros. Los empujaban y ellos, bueno, tenían que ir buscando nuevas tierras, nuevas zonas para poder vivir. Y es así que se va a desarrollar entre Roma y los hunos una de las batallas más decisivas de las invasiones bárbaras, que es la batalla de los campos cataláunicos. En esa batalla de los campos cataláunicos, los romanos, con el apoyo de los visigodos, van a lograr detener a los hunos y Atila, el azote de Dios, que decía, por donde pisa mi caballo no crecerá más el césped.
pero finalmente Atila será derrotado. Roma se salva de la invasión de los hunos y Atila, pero quedó traumada. Finalmente, Odoacro, que es el rey de los érulos, va a someter a Roma. En el 476, Roma de Occidente cae y su último emperador, Rómulo Augusto, simplemente es derrotado. La Roma de Occidente cae y estas invasiones bárbaras en Europa Occidental se van a convertir en los llamados reinos bárbaros. De todos estos reinos bárbaros, el reino bárbaro más importante va a ser el reino de los francos, ¿verdad? El reino de los francos. ¿Y por qué no invaden la Roma de Oriente? Sí, también invadieron la Roma de Oriente. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los visigodos, pasaron por la Roma de Oriente. Pero el Imperio Romano de Oriente es un imperio más unificado, más cohesionado. Aquí tenemos, por ejemplo, a Justiniano, un emperador de Roma de Oriente que logró frenar y detener las invasiones bárbaras. Es así que gracias a Justiniano y sus generales Belisario, por ejemplo, el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizantino, logró detener las invasiones bárbaras y lo empujaron al otro lado, a Occidente. Los bárbaros también tienen algunos aportes, como por ejemplo el trabajo de la tierra, la agricultura, la economía autárquica, y otro aporte de los bárbaros es, por ejemplo, la caballerosidad, el respeto a la dama y la ganadería equina. Esto de la caballerosidad era algo propio de los bárbaros, ellos respetaban a las damas, algo que no se daba en Roma. Roma era una sociedad bastante machista, pero eso no se vio aquí en los bárbaros. Bueno, finalmente en el 476 vamos a ver que Roma cae. Claro, la ley es de Ordalía, también los llamados juicios de Dios, ¿no? Los juicios de Dios eran pues unos ritos especiales de sacrificio para ver si la voluntad de los dioses permiten que una persona es inocente o no, ¿ok? Muy bien, finalmente en el 476, con la invasión de los bárbaros y la caída de Roma de Occidente y el último emperador Rómulo Augusto, la Edad Antigua llega a su final. Termina la Edad Antigua, muchachos. Y bueno, pues podemos decir que con esto está terminando nuestra repaso del día de hoy. Espero que les haya gustado este repaso, ¿no? Y bueno, tenemos que coordinar el tiempo para dar el pase al siguiente maestro, que ya nos está esperando aquí al parecer en la sala, nos está esperando el maestro. Espero que les haya gustado este repaso violento, muchachos. Y bueno, con eso estaríamos ya terminando nuestra clase del día de hoy.